Yo voy a presentar este momento al doctor Julián Carrero, quien es médico especialista en hematología por la Universidad de los Andes, Venezuela. Es miembro del grupo latinoamericano de mielodisplasia y es actualmente médico tratante de hematología en el Hospital General Docente de Calderón. El doctor Carrero intervendrá con el tema reversión de la anticoagulación, parte del ABC de la reanimación del paciente crítico en sala de emergencia. Doctor Carrero, muy buenas noches, bienvenido. En este momento usted ya puede compartir la pantalla para poder brindar su conferencia. Bienvenido, Julián. Muchísimas gracias. Buenas noches. ¿Cómo está, doctor Alejandro? ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias por la invitación. Creo que tengo un problema con el audio. Ya lo solventé. Ahí sí logran ver mi pantalla. Así es, Doc, está compartida su pantalla al 100% y Perfecto. se le escucha claro. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Espero que ya hayan disfrutado bastante de este Congreso Internacional de Medicina de Emergencia. Bueno, para mí es un gusto realmente compartir este tema con ustedes. Voy a ser corto, ¿no? Porque me imagino que por la hora ya todos tienen un poquito de hambre y de sueño, pero vamos a hablar de un tema sumamente importante, como todos los que se han presentado. En este caso vamos a hablar de la reversión de la anticoagulación como parte de ese ABC de la reanimación del paciente crítico en la sala de emergencia. Bien. Mi diapositiva de declaración de conflictos de interés, no tengo ningún compromiso doble, ni financiero, ni de otro tipo que pueda estar en conflicto con el carácter de mi presentación. Bien, en la sala de emergencia es muy común la presencia de sangrado, ¿ok? El cual, pues, de alguna manera altera al paciente y activa al médico, no solo para actuar disminuyendo el sangrado, sino también para indicar alternativas terapéuticas para detenerlo. Bien, representando todo esto, un manejo realmente es un reto sumamente importante en la medicina de urgencia. Bien, bueno, ya de por sí tenemos preocupación porque el paciente nos llega sangrando, ¿ok? Pero digamos que se nos complica el panorama cuando el paciente pues nos comenta, o los familiares, que toma de alguna manera anticoagulantes orales o se inyecta anticoagulantes parenterales. Bien. Entonces, bueno, nos pasa esto, como la fotografía de la izquierda, el cirujano, el obstetra, el internista, el emergenciólogo, el médico general, por supuesto entra en estado de alarma porque no es igual un paciente que no está anticoagulado versus un paciente que sí lo está. Bien, entonces digamos que el panorama se complica si el paciente, aparte de que está sangrando, necesita ir a cirugía. Y bueno, hoy vamos a hablar, o les voy a comentar algunos tips para evitar ser como la fotografía de la izquierda y bueno, tampoco terminar como la fotografía de la derecha, en el cual se puede presentar un fracaso terapéutico y por supuesto todas las complicaciones que esto conlleva sobre la vida del paciente. Bien. Primero que todo vamos a comprender un poquito el tema hablando de los anticoagulantes. No se puede hablar de la reversión de la anticoagulación si no comprendemos o recordamos realmente el concepto de los anticoagulantes. Existen dos grupos de anticoagulantes. Tenemos los anticoagulantes vía oral, ¿ok? Entre los cuales tenemos los anticoagulantes antivitamina K y los anticoagulantes de acción directa. Bien, eso dentro del grupo de los anticoagulantes orales. Dentro del grupo de los anticoagulantes parenterales tenemos las heparinas no fraccionadas y las heparinas de bajo peso molecular. Hoy básicamente vamos a hablar principalmente de este grupo, bien, del cual el líder es la warfarina. Bien, ¿por qué la warfarina? Porque es la que más usamos, porque la gran mayoría de los pacientes que tenemos en el medio están anticoagulados realmente con warfarina.
Es un medicamento muy bueno, es un medicamento antiguo, ¿ok? Que se utiliza ya más de 50 años utilizando warfarina, tiene muchos estudios, pero bueno, tiene una gran complicación, que es la dentro de todo ese grupo de anticoagulantes que les estoy presentando aquí, es la que presenta mayor tasa de sangrado. Y por eso le vamos a dar más importancia a la warfarina. Entonces, para que lo recuerden, la warfarina es un antagonista de la vitamina K que tiene que ver o está relacionada con la activación de estos factores. Este 1972 es para que recuerden cuáles son los factores vitamina K dependientes. Está el factor 10, el factor 9, el factor 7 y el factor 2, ¿ok? Que son los factores vitamina K dependientes, ¿bien? Y es como una mnemotecnia para que no se les olvide nunca. Entonces, si nos ubicamos aquí, vemos que tenemos a la vitamina K, esto es un vaso sanguíneo, este es el endotelio del vaso sanguíneo, y estos cuadritos que ven aquí son los factores de la coagulación. Bien, entonces la vitamina K va a ejercer un efecto sobre esos factores, va a permitir que el calcio, que es este que está acá, que tiene carga positiva, se una a los factores de la coagulación, ¿ok? Y una vez que se una, esos factores se puedan unir al endotelio vascular, que en este caso tiene carga negativa. Bien, si yo tengo a la warfarina, que está por acá, bien, y inhibimos este mecanismo de la vitamina K, por supuesto, estos factores no se van a activar, no se van a unir al endotelio y van a estar aquí como estos dos libres del plasma inactivos, ¿ok? Entonces, la warfarina es un anticoagulante, como ya les dije, muy antiguo, tiene muchos estudios, casi todas las enfermedades que se anticoagulan con warfarina tienen estudios relacionados. Es un antagonista de la vitamina K, quiere decir que va a actuar sobre esos factores que ya les mencioné, el 10, el 9, el 7 y el 2. Tiene una semivida que oscila entre los 36 a las 72 horas, que significa que tenga una semivida que se produzca en este tiempo. Significa que cuando damos warfarina, el efecto de la warfarina no lo vemos inmediatamente, sino que va a suceder en este lapso, entre 36 y 72 horas. Esto es sumamente importante porque si vamos a iniciar la anticoagulación con antivitamina K, sea ácido cumarol o sea warfarina, debemos iniciarla así, de esta manera, con terapia puente, con heparinas de bajo peso molecular. Es decir, que debemos iniciar las dos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque siempre que vamos a anticoagular a un paciente, es un paciente que tiene alto riesgo trombótico. Si ustedes le dan la primera dosis de warfarina y no le dan ningún otro tipo de anticoagulante, puede ser que el paciente pase entre 36 y 72 horas sin estar anticoagulado, quizás más. Hay pacientes que llegan al rango terapéutico en este tiempo. Hay pacientes que no, hay pacientes que duran hasta 10 días en entrar al rango terapéutico. Por eso siempre debe darse o iniciarse la anticoagulación con heparinas de bajo peso molecular a dosis anticoagulante más la warfarina. Bien, la dosis de la warfarina es variable, oscila entre los 5 y los 10 miligramos día. Bien, y esto realmente lo podemos lograr mediante el control del INR. Bien, el INR es una medida de rango de la coagulación, tiene un valor oscilante o normal entre 0.9 y 1.3 y un rango terapéutico, conocido así, que oscila entre 2 y 3. Ese rango terapéutico también es variable porque hay diversos tipos de enfermedades en los cuales necesitamos tener un rango terapéutico más amplio. Bien, ¿cuáles son? Por ejemplo, el síndrome antifosfolípico trombótico, por ejemplo, el síndrome de hipercoagulabilidad, porque tengamos una deficiencia de proteína C o una deficiencia de proteína S, ¿bien? O pacientes que tienen reemplazo valvular, válvulas mecánicas, ese tipo de pacientes vamos a tenerlos con un rango terapéutico un poco más amplio, ¿bien? Pero, en líneas generales, el rango terapéutico es este, entre 2 y 3, ¿bien? La patología en la cual es más usada la warfarina es la fibrilación auricular. La gran mayoría de los pacientes que nos llegan a esa emergencia, que nos llegan a consulta, realmente están anticoagulados, ya sea por cardiología, por medicina interna o por hematología, para evitar la formación de trombos que genera esta enfermedad. Y por supuesto, hay muchos estudios que han determinado que la warfarina es muy útil para evitar la incidencia de eventos cerebrovasculares isquémicos asociados a la fibrilación auricular.
Bueno, eso eran los anticoagulantes orales, rápidamente. Ahora vamos a hablar de los anticoagulantes parenterales. Recuerden que les dije que en este grupo estaban las heparinas no fraccionadas y también están las heparinas de bajo peso molecular. Ambas, las dos, son agonistas de la antitrombina. Recuerden la palabra anti, ¿ok? Antitrombina. Si rebobinamos en la cascada de la coagulación, recuerden que la trombina, ¿ok?, tiene un efecto muy importante en la coagulación. La trombina se encarga de transformar el fibrinógeno en fibrina, ¿bien? Y no solo eso, también activa el factor 5, también activa el factor 8, ¿bien? Estimula el factor 11 y el factor 9 también para que se activen, ¿bien? Entonces, si no tengo, digamos que si tengo estos anticoagulantes, perdón, la heparina no fraccionada, la heparina de bajo peso molecular, que me generan más antitrombina, vamos a inhibir la trombina, ¿bien? Y al inhibir la trombina, el paciente no puede coagular porque la trombina realmente es una piedra angular en la coagulación del paciente, ¿bien? Entonces, ya lo dije, son agonistas de la antitrombina, que es esta que está acá. La dosis es variable, ¿ok? Existen dosis profilácticas y dosis anticoagulantes. Ahorita no vamos a hablar de las dosis de los anticoagulantes porque nunca terminaríamos, ¿bien? La heparina no fraccionada, digamos que posee una farmacocinética errática. Ella no solo se une al endotelio, sino que se une a proteínas plasmáticas. Entonces, en líneas generales, toda la heparina que le administramos al paciente, esa heparina no fraccionada, no va a servirnos como anticoagulante. Bien, la heparina no fraccionada se le mide mediante digamos, el cálculo realmente del TTP activado. Bien, debemos hacer el control del TTP activado y su infusión es por vía endovenosa continua. Bien, ¿cómo sacamos el cálculo del TTP? ¿Cómo sabemos que el paciente está anticoagulado con las heparinas no fraccionadas? Bueno, el TTP 2 o 3 veces por encima del valor normal, si sucede o está el paciente con esos valores, pues decimos que el paciente está anticoagulado. Es un poco engorroso porque hay que hacer los controles cada 6 horas, cada 4 o cada 6 horas, ese TTP activado. También otra medida es medir el factor 10 activado, que es difícil en nuestro medio, ¿bien? Pero para eso entonces tenemos la contraparte, que son las heparinas de bajo peso molecular. Las heparinas de bajo peso molecular es una molécula más amigable, por decirlo así, es más estable, no requiere pruebas de laboratorio, digamos que es más cómoda de usar, no necesita vigilancia, y la administración es subcutánea, es algo también, es una alternativa que no funciona con los pacientes. Entonces, bueno, como vemos en la fotografía aquí, la imagen del hombre tratando al fantasma, a la bestia, enfrentándolo realmente, pues vamos a hacerlo de esa misma manera, vamos a enfrentar la reversión de la anticoagulación, pero lo vamos a hacer de una forma más práctica, bien, digamos, menos engorrosa. Vamos a conocer los agentes de reversión y, por supuesto, los más comúnmente usados. Bien, antes de pasar de lleno a lo que queremos, recuerden que hay muchas pruebas que realizar, ¿no? Podemos realizar pruebas como la biometría completa para saber, por ejemplo, si el paciente está sangrando, cuánta hemoglobina ha perdido en el tiempo, ¿ok? Que es importante para decidir si el paciente hay que transfundirlo o no con concentrado globular. También, ¿por qué no verificar plaquetas? Recuerden que las plaquetas se encargan de la hemostasia secundaria, aunque aquí tenemos un daño de la hemostasia, perdón, las plaquetas se encargan de la hemostasia primaria, aunque aquí tenemos un daño de la hemostasia secundaria. Bueno, debemos saber si el paciente, aparte del sangrado que nos trae por los anticoagulantes, tiene alguna alteración de la hemostasia primaria. Bueno, ahí llamarán al hematólogo corriendo. Realizar TP, importante realizar TTP. El INR se calcula a partir del TP, entonces es una medida, es una prueba sumamente importante. Si tenemos a la mano fibrinógeno también lo podemos realizar. Pruebas de funcionalismo hepático, ¿por qué? ¿Por qué pruebas de funcionalismo hepático, TGO, TGP, fosfatasa alcalina, GGT? Porque recuerden que la gran mayoría de estos medicamentos tienen metabolismo hepático. Entonces, si tenemos un paciente que tiene falla hepática, pues nos pudiese orientar un poco sobre la causa de por qué aumentó el nivel de anticoagulantes. Por ejemplo, URI y creatinina fundamentales. ¿Por qué fundamentales? Porque la gran mayoría tiene excreción renal.
Entonces, los pacientes con falla renal obviamente van a excretar inadecuadamente los anticoagulantes y por supuesto va a aumentar su riesgo de sangrado. No olvidar la historia clínica, eso es importante, los antecedentes del paciente. Siempre hay que preguntarle al paciente o al familiar, en caso de que el paciente esté inconsciente, qué medicamento toma. Ellos normalmente saben y le dicen, toma un anticoagulante, saben el nombre. No solo es saber qué tipo de anticoagulante es, porque con el tipo nos vamos a enfrentar, ya vamos a ver más adelante, sino qué dosis toma, cuándo fue la última dosis, ¿ok? Para conocer un poco si tiene sobredosis o no. Bien, a esto, sumado, como les dije, al examen físico, podemos realizar estudios complementarios dependiendo, por supuesto, de nuestras necesidades. ¿Cuáles? Estudios de imágenes, por ejemplo, para determinar si el paciente tiene una hemorragia cerebral. Una ecografía también nos puede servir, pero bueno, eso depende, por supuesto, de la sospecha clínica que tengamos en el paciente. Bien. En cuanto al manejo de la terapia anticoagulante oral, ¿ok? Bueno, las hemorragias representan, digamos, como la voz más importante. Se producen hemorragias secundarias a uso de anticoagulantes orales en un 6 al 9% al año. Bien, dentro de ese tipo de hemorragias, la hemorragia severa representa el 0.9 al 1.4%. La hemorragia intracraneal, que es sumamente importante en el medio, representa el 46 al 0.7%. Y el sangrado fatal, aunque no es común, pues igual es importante, representa el 0.25 al 0.3%. Bien. Existen otras alteraciones secundarias al uso de anticoagulación oral, pero quizás no representan una emergencia como tal, pero bueno, igual tenemos que conocerlas. Bien, alteraciones gastrointestinales, entre las cuales podemos encontrar dispepsia, entre las cuales se puede incluso el paciente llevar a falla hepática, que es raro, pero puede suceder. Alteraciones inmunológicas como rash cutáneo, como anafilaxia, ¿okay? Propia del medicamento. Y alteraciones dermatológicas también se han descrito, son raras, bien, pero importante conocerlas, como alopecia. Bien, esta gráfica que vemos aquí es sumamente importante, ¿ok? Los pacientes que se encuentran en anticoagulados, sobre todo con terapia antivitamina K o terapia de anticoagulación oral, con warfarina, tienen un INR terapéutico, que ya les dije que oscilaba entre 2 y 3, y a eso se llama ventana terapéutica, que si ustedes se fijan en la gráfica, es muy pequeña, es muy estrecha, y eso quizás es uno de los inconvenientes mayores que tenemos con la terapia anticoagulante. Cualquier cosa no la puede alterar, sea hacia el riesgo hemorrágico o sea hacia el riesgo trombótico, ¿bien? Entonces, hay medicamentos que pueden aumentar ese INR, y si se aumenta el INR, pues hay mayor riesgo hemorrágico, y hay medicamentos que pueden disminuir el INR, y pues bueno, iríamos más hacia el ámbito del riesgo trombótico. Hay alimentos, ¿ok? Nosotros normalmente le prohibimos al paciente que coma alimentos verdes, sobre todo los alimentos que son ricos en vitamina K, porque nos pasa esto, se nos sale del rango terapéutico y pues entonces un paciente con riesgo trombótico va a generar trombo, ¿bien? A los pacientes les gusta mucho ingerir hierbas. Todo lo que leen en Google, todo lo que le dice la persona que conoce, el familiar, el amigo, se lo toma. Se lo toma junto con la terapia anticoagulante. ¿Y qué sucede? Esto. Entonces el paciente se nos sale del rango terapéutico y comienza a sangrar. ¿Qué quiero que conozcan con esto? Más que el estrecho espacio de la ventana terapéutica, de que se nos salga por debajo de 2 y que tengan más riesgo de sangrado por encima de 3, 3.5, es que hay que educar al paciente. El paciente que toma anticoagulantes hay que educarlo, no solo a él, sino a su familia, ¿ok? Para evitar esto, para evitar sobre todo esto, que es lo que estamos hablando hoy, el riesgo de hemorragias, ¿bien? Porque no todas, pero muchas hemorragias que se producen o que llegan al área de emergencia son ocasionadas por esto, por no educar al paciente, por errores en la medicación. Recuerden que la gran mayoría son pacientes ancianos, ¿ok? Que se les olvida la dosis, y a nosotros mismos se nos olvida a veces tomar un medicamento. Imagínense una persona polimedicada que se toma 10 y se le olvida, y si se le olvida, se toma otra dosis de warfarina, entonces ya no está tomando 5, sino 10,
y al otro día se lo olvida y se vuelve a tomar 10, y así le va aumentando el INR, y bueno, tiene alto riesgo de presentar hemorragias. Bien, cuando uno revisa todas las guías de anticoagulación o reversión de la anticoagulación, hay muchísima información gratuita, no gratuita, ¿ok? Existen abundantes, estos son algunos, digamos, de los más relevantes, donde yo me basé para hacer la presentación. Aquí a la derecha tienen un código QR, pueden escanear los códigos QR acercando la cámara de su teléfono y descargar algunos de los artículos de revisión. Bien, entonces todas estas guías, todo esto, pues obviamente están basadas en protocolos que son a veces individualizados, a veces tienen puntos que se parecen, ¿ok? Pero la gran mayoría de todos son diferentes. Bien, cada uno recomienda un tratamiento, digamos, acorde a la institución, si son de la institución o de acuerdo a la especialidad, por ejemplo, si es hematológico, ¿ok? Y hay muchas recomendaciones sobre cuándo utilizar concentrado protrombínico, cuándo utilizar plasma fresco congelado, cuándo utilizar o no vitamina K, si están de acuerdo en utilizarlo, cuándo no transfundir concentrado de glóbulos rojos, por supuesto basado si el paciente es un paciente crítico, si el sangrado es abundante, si el sangrado es leve. Bueno, la verdad, particularmente, quizás tanta información se torne engorroso, entonces no saben a qué escuela o a qué protocolo adherirse en el momento de realizar la reversión de la coagulación, de la coagulación, de la anticoagulación. Bueno, particularmente y personalmente, más que aprenderse el protocolo, más que tenerlo pegado en la sala de emergencia, más que grabarlo en la memoria del teléfono, pienso que debe ser algo más práctico porque a veces no tenemos la oportunidad de hacer revisiones, ¿ok? Entonces, yo propongo en esta charla que vamos a trabajar de una manera fácil, ¿ok? Y que nos podamos acordar basados en 3 preguntas, ¿bien? ¿Cuáles son esas preguntas? Estas 3 que tienen aquí. La primera pregunta es saber si el paciente sangra o no sangra. Eso es fundamental, es lo primero que tenemos que determinar. Si el paciente no está sangrando o si el paciente no está sangrando. Hablo de pacientes que toman anticoagulantes, ¿bien? Luego de saber si el paciente sangra o no sangra, nos hacemos la segunda pregunta, ¿ok? Que es la magnitud del sangrado, no es un sangrado leve, un sangrado abundante, ¿ok? Y la localización del sangrado. No es lo mismo, por ejemplo, una hematuria leve a un sangrado cerebral. Entonces, la localización del sangrado es importante, ¿ok? Sobre todo si compromete órganos vitales. Y la tercera pregunta es conocer el nivel de anticoagulación. Por supuesto, tenemos que saber cuánto de INR tiene el paciente que está anticoagulado. En este caso, recuerde que hablamos más que todo de anticoagulación por warfarina, que es lo más común. Bien. Y aparte, sumado a todo eso, bueno, hay 2 situaciones especiales. Si el paciente va a cirugía, si el paciente sufre un traumatismo, okay, que también es común en la emergencia, bien, entonces ese tipo de pacientes son pacientes que no pueden esperar, hay que revertir la anticoagulación de forma inmediata, okay. Igual hay cirugías que no pueden esperar más de 6 horas, disección aórtica, que tenga el paciente, por ejemplo, una perforación intestinal, que se me ocurre ahorita, una isquemia mesentérica también es importante, porque es una cirugía de emergencia que no puede esperar. Por supuesto, el cirujano nunca nos va a recibir el paciente si tiene un INR de 10, siempre nos va a decir, resuelvan el problema de la coagulación y luego lo opero. Entonces, bueno, son variables que se nos tornan un poco engorrosas antes de decidir o llevar al paciente a quirófano. Entonces, pacientes que toma antivitamina K, ¿sí? O inhibidores de la vitamina K, en este caso warfarina. Nos hacemos la primera pregunta, ¿sangra o no sangra? En este caso sangra, el paciente está sangrando, bien, nos hacemos inmediatamente la segunda pregunta, ¿qué magnitud y cuál es la localización del sangrado? Eso es primordial, ¿ok? Entonces, ¿por qué es primordial? Porque podemos tener un paciente que no esté hemodinámicamente inestable, pero versus podemos
tener un paciente que sí lo está, que necesita transfusión, ¿ok? Y bueno, esos signos o síntomas que ustedes ya todos saben, pues nos hacen, obviamente, tomar decisiones totalmente diferentes. Esto es importante, ¿ok? Definir si es una emergencia o si es una urgencia. Recuerden que la emergencia implica un riesgo de vida y, bueno, es una acción médica inmediata. Versus la urgencia, ¿ok? En la cual la atención médica, pues, aunque sea brevedad, no compromete la vida del paciente y digamos que podemos esperar un poco, podemos realizar más exámenes antes de tomar una decisión terapéutica. Bien. Entonces, en el caso de que no sangre, ese era el caso de que sangrara, ahora no sangra el paciente, ¿bien? Significa que no es urgente porque no está sangrando, ¿bien? ¿Y qué hacemos? La tercera pregunta, ¿qué nivel de anticoagulación tiene? Ojo, no estoy diciendo que porque sangre nunca vamos a hacer las pruebas de INR. Claro que las vamos a hacer, pero es una situación de emergencia. No podemos esperar a que el laboratorio nos reporte el INR si el paciente está sangrando para tomar una decisión. En este caso, que no sangra, sí podemos darnos el lujo de esperar el nivel del INR, por ejemplo. Bien, entonces todo es particular. Siempre hay que hacer los laboratorios, pero hay momentos en los cuales no podemos esperar a que llegue el laboratorio. Por ejemplo, un sangrado cerebral, el paciente toma anticoagulante, no podemos esperar una hora hasta que nos reporten el INR. De entrada hay que tratar, ¿bien? Versus un paciente que no sangra, que tiene 10 de INR, como vamos a ver ahora. Este paciente puede esperar, ¿bien? Entonces, vamos a la hipótesis de que el paciente no sangra, ¿ok? Recuerden que si no sangra, pasamos a la tercera pregunta, que es cuál, el nivel de anticoagulación que el paciente realmente tiene, ¿bien? En base a esto, les coloqué aquí algo fácil, ¿bien? Para que lo tengan práctico. Si el INR es menor a 5 y el paciente no sangra, recuerden, suspendemos la dosis del anticoagulante y observamos el INR, ¿bien? Y ajustamos la dosis del anticoagulante, ¿bien? Si el paciente, por ejemplo, tiene 5 de INR, 4 de INR, no está sangrando, ¿bien? Y recuerden que el rango terapéutico era entre 2 y 3, si se acuerdan. Entonces, observo ese INR y le ajusto la dosis. ¿A qué dosis? A la mitad puede ser un ejemplo. No es tan preciso, pero le disminuimos el 50% de la dosis para que le alcance un INR de 2, más o menos. Fíjense que aquí no colocamos nada, solo suspendemos dosis, observamos INR y ajustamos posteriormente la dosis. Si el paciente tiene un INR entre 5 y 9, ¿ok? Suspendemos la dosis del anticoagulante y vamos a reiniciar esa dosis cuando tengamos un INR terapéutico, ¿ok? En este punto es importante saber si el paciente tiene alto riesgo de sangrado o no, porque si no lo tiene, simplemente nos quedamos hasta aquí, ¿bien? Hasta acá arriba. Pero si lo tiene, ¿qué pacientes son los de alto riesgo? Para que recuerden, pacientes ancianos, ¿ok? Muy ancianos, que tengan insuficiencia cardíaca, que tengan diabetes mellitus, que tengan, por ejemplo, problemas urinarios en la vejiga, bien, y pueda predisponerse a hematuria. Pacientes que tienen antecedentes de sangrado, eso es sumamente importante, historia clínica, antecedentes que hay que realizar, bien. Entonces, si tenemos ese paciente de alto riesgo con un INR entre 5 y 9, aparte de esto, vamos a administrar vitamina K, preferiblemente oral, ¿ok? Pero si no tenemos, podemos darle una dosis de vitamina K endovenosa, 2.5 miligramos, suficiente, ¿ok? Y observarlo, por supuesto. Bien. Si el INR está entre 9 y 20, suspendemos la anticoagulación, monitorizamos el INR, pero en este caso sí administramos vitamina K a dosis de 2.5 a 5 miligramos endovenoso. Vigilancia estricta de sangrado. Ese paciente, ojo, no está sangrando, pero nos puede sangrar. Bien. Entonces, si es un paciente de alto riesgo sumado a que tiene el INR entre 9 y 20, aparte de todo esto, le vamos a agregar plasma fresco congelado. Bien. Si el INR es mayor a 20, de entrada colocamos plasma fresco congelado de 10 a 15 ml por kilogramo, suspendemos la anticoagulación, bien, y aparte administramos vitamina K 10 miligramos intravenoso lento diluida, ¿ok? Bien, esto básicamente es el paciente no sangra y tiene estas circunstancias particulares con el INR. Ahora viene la disyuntiva, ¿no? Bueno, no sangra, fácil,
fácil, sencillo. Bien, ahora si sangra, ¿qué vamos a hacer si sangra el paciente? Vamos a la segunda pregunta. ¿Cuál es la magnitud y cuál es la localización del sangrado? ¿Por qué insisto en esto? Lo que les venía diciendo, no es lo mismo que el paciente llegue porque se cortó la mano o estaba cocinando, la señora llegó a la emergencia y por supuesto va a tener un sangrado abundante. Un paciente que está anticoagulado, tiene 3 INR, sangra mucho, abundantemente. Versus una señora de la misma edad, que está somnolienta, ¿okay? Que se cayó en el baño y también utiliza anticoagulante. Ojo, ese paciente probablemente está haciendo un sangrado a nivel del sistema nervioso central y, bueno, es el paciente que más se va a complicar. Entonces, no es lo mismo el sangrado, el sitio del sangrado. Entonces, tienen que tenerlo, memorizarlo y nunca olvidarse de eso, ¿bien? Y la magnitud, bueno, lo mismo. No es lo mismo sangrar 15 ml a nivel cerebral a sangrar 50 a nivel de la mano, ¿no? Entonces recuerden las situaciones, urgencia, tenemos un poquito de tiempo para actuar, emergencia es absoluto, ¿ok? En la urgencia, si el paciente está sangrando, utilizamos plasma fresco congelado de 10 a 15 ml por kilo. Aquí hay un punto de inflexión. El plasma fresco congelado, hay muchos autores que dicen que no se debe utilizar tanto porque recuerden que cada unidad de plasma tiene 150 ml de volumen. Entonces, si tenemos un paciente que pesa 100 kilos, le vamos a pasar esa cantidad de plasma, o sea, 10 plasmas, ¿ok? Multiplíquenlo por 150, eso en volumen. Entonces, podemos, si un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, lo podemos complicar. Entonces, le estamos hablando de sangrado, pero le estamos complicando su patología cardíaca. O sea, hay autores que en este punto dicen que no está recomendado dar plasma fresco congelado a esa dosis que les coloqué ahí, sino colocar de 2 a 3 unidades de plasma y hacer control de INR y vigilar el sangrado, porque lo que queremos es parar el sangrado, detener el sangrado, ¿bien? Por supuesto, dependiendo de la localización, dependiendo de la magnitud del sangrado, podemos jugar con esas dosis de plasma fresco congelado. Todo no es una medida estándar, ni la guía está para seguir todos los pasos. Hay que individualizar al paciente, siempre hay que individualizar al paciente. Suspender el anticoagulante, por supuesto, y vitamina K, 10 miligramos endovenoso lento. En el caso de que sea una emergencia, acuérdense que en la emergencia tenemos que correr, es esa adrenalina que les gusta más a ustedes. ¿Qué vamos a administrar? Concentrado protrombínico, ¿ok? A una dosis de 25 a 50 unidades por kilo. Si no tenemos, podemos utilizar plasma fresco congelado de 10 a 15 ml por kilo. Principalmente, las guías recomiendan concentrado protrombínico, ¿ok? Pero bueno, tenemos que ajustarnos a nuestra realidad. No tenemos muchas veces, entonces podemos utilizar como alternativa el plasma fresco congelado. Suspender, por supuesto, la anticoagulación y vitamina K, 10 miligramos endovenoso lento. Ustedes dirán, bueno, pero es prácticamente lo mismo que la urgencia, solo que aquí, ¿ok? En la urgencia, podemos esperar los resultados del laboratorio y con eso jugar con la dosis de plasma, incluso con la de vitamina K. Aquí no, aquí hay que colocar al paciente de entrada el tratamiento, ¿ok? Entonces, el concentrado complejo protrombínico es lo ideal. Eso es lo ideal, por eso se los puse ahí, porque hay que conocerlo y es lo ideal que hay que dar. A ver, en este punto podemos conversar sobre cuánto le voy a dar al paciente. Acuérdense que estamos tratando a pacientes con alto riesgo trombótico. Entonces, darle exageradamente plasma fresco congelado, vitamina K, sin parar, es peligroso para el paciente porque lo estamos sacando del sangrado, pero lo estamos llevando a aumentar el riesgo trombótico. Ya más adelante vamos a conversar un poquito sobre esto. Esta lámina se las traje porque el concentrado complejo protrombínico es caro, ¿bien? No siempre está disponible, pero es necesario conocerlo, porque de entrada es lo primero que recomiendan. Todas las guías recomiendan su uso, ¿bien? Versus el plasma fresco congelado. Entonces vamos a ver rápidamente las diferencias entre uno y otro. En cuanto al plasma fresco congelado, altos volúmenes, se los expliqué. Fíjense, la dosis es alta. Si el paciente, más pesa el paciente, más plasma fresco congelado debemos dar. En cuanto al concentrado complejo protrombínico, el volumen es bajo, ¿okay? No nos tenemos que preocupar por sobrecarga de volumen. En cuanto al plasma, debemos comprobar siempre la compatibilidad con el paciente.
versus el concentrado de complejo protrombínico que no hay que realizar compatibilidad. El plasma es lento de preparar, ¿no? No es que ustedes piden el plasma y el plasma llega mágicamente a la emergencia. El plasma está congelado. Hay que solicitar el plasma. Después hay que descongelar el plasma, ¿bien? Y después que está descongelado es que se envía al paciente. Entonces, ese proceso lleva tiempo, ¿bien? Versus el concentrado de complejo protrombínico, que es rápido de preparar. El plasma es barato, a la, al, digamos, a la salud pública le agrada el plasma porque es muy económico, versus el concentrado de complejo protrombínico, que es caro. La reversión con el plasma congelado es más lenta, quizás hasta 24 horas desde la administración del plasma que vamos a poder resolver completamente la hemorragia. Es una hemorragia muy extensa, versus que la reversión es en 30 minutos. El plasma puede transmitir enfermedades, no siempre, pero hay alta tasa de enfermedades virales que se pueden transmitir a través del plasma, y entre más coloquemos, más posibilidades tiene el paciente de contaminarse, versus el concentrado complejo protrombínico que no transmite infecciones. El plasma no es trombogénico versus el otro que sí lo es, y con el plasma pues hay mayor necesidad de transfusión versus el concentrado complejo protrombínico, en el cual hay menor necesidad de transfusión. Entonces ya hablamos de los anticoagulantes orales, sobre todo los antivitamina K, ¿no? Estamos basados, obsesionados con eso porque es lo que más utilizamos. Ahora tenemos el paciente que llega a la emergencia sangrando, pero no utiliza warfarina, utiliza heparina no fraccionada, por ejemplo. Entonces, ¿qué le vamos a dar a ese paciente? Sulfato de protamina es el agente reversor, ¿ok? ¿A qué dosis lo vamos a utilizar? 1 miligramo por cada 100 unidades de heparina no fraccionada que le coloquemos al paciente. A las 3 horas, si el paciente nos sigue sangrando, podemos utilizar una dosis de 0.5 miligramos por cada 100 unidades de heparinas no fraccionadas. Y lo máximo que podemos pasarle son 50 miligramos endovenoso por cada ciclo. Bien. En el caso de la heparina bajo peso molecular, el sangrado por heparina bajo peso molecular es muy raro. Es sumamente raro, ¿ok? Normalmente sucede en pacientes con insuficiencia renal, estadios avanzados. También el agente reversor, en este caso es el sulfato de protamina, pero la dosis cambia a 1 miligramo por cada miligramo que le estemos colocando de heparina de bajo peso molecular, dosis máxima 50 miligramos endovenoso, ¿no? Este sulfato de heparina. Bien. Bueno, estos son los que más le gusta a todo el mundo. Realmente los traje porque, bueno, desde hace mucho tiempo se comenzaron a utilizar los anticoagulantes de acción directa. Hay muchos, el Rivaroxaban, el Dabigatran, el Enoxaban, el Apixaban, en fin, hay muchos. No tengo ningún acuerdo con ninguna casa comercial, pero bueno, son los nombres que se manejan. Son muy fáciles de usar, por eso quizás lo usan, no requieren controles de laboratorio. Entonces, entre comillas, son ideales, ¿bien? Ideales entre comillas porque no hay pruebas de laboratorio para medirlos, y eso particularmente es terrible. Si retroceden a lo que estábamos hablando, imagínense que les llegue el paciente a la emergencia que toma Rivaroxaban, por ejemplo, está sangrando y ustedes no tienen cómo medirlo, no hay pruebas para medir el nivel de anticoagulante en la sangre. Eso es fundamental, ¿bien? Entonces, hay muchos estudios, lamentablemente son estudios pequeños, no son estudios concluyentes, ¿bien? Del todo. Entonces, hasta el momento, ninguno tiene antídoto, ninguno excepto el Dabigatran. El Dabigatran tiene un antídoto, ¿ok? Que se llama, así como ven aquí, Idaroxizumab, es un anticuerpo monoclonal, ¿ok? Que produce la reversión de el sangrado secundario al uso de Dabigatran. Por eso el Dabigatran en Estados Unidos lo adoran, ¿ok? Porque, bueno, ellos tienen en la mano el Idaroxizumab, nosotros no. Eso es importante, porque dicen, bueno, pero si tiene antídoto, maravilloso. No, porque nosotros no tenemos el antídoto. El antídoto normalmente lo tiene la casa comercial, es difícil que se lo den fácilmente al hospital, y ustedes no van a esperar 3, 4, 5 horas que el paciente se desangre esperando que llegue mágicamente el Idaroxizumab. Lo ideal sería que lo tuviésemos todos en el área de emergencia, pero eso no sucede de esa manera. Entonces, bueno, las guías hablan de uso de concentrado de complejo protrombínico como alternativa en el caso de sangrado para este tipo de pacientes.
No salía la presentación. Perdón. Para este caso de pacientes y, perdón, que me salga de la presentación. Un problemita. Ya. No hay pruebas para medirlos, como ya les dije. Hay autores que refieren que, bueno, en caso de que no tengamos concentrado de complejo protrombínico, utilicemos plasma fresco congelado. Por supuesto hay que suspender el anticoagulante cuando llega el paciente. Es difícil manejar este tipo de pacientes. Es raro, ¿ok? Normalmente los pacientes que realizan sangrado secundario a este tipo de anticoagulantes es porque se sobredosifican o porque tienen fallo renal o cualquier otra cosa asociada. Y nos llegan, bueno, sangrando abundantemente. Utilizamos plasma, es lo que más tenemos a la mano, ¿ok? Y bueno, no hay manera de medirlos, como ya les dije. Una alternativa para el dabigatran es que se puede dializar al paciente, eso sería una alternativa para eliminarlo del organismo. Bien, conclusiones. Necesidad de revertir inmediatamente el anticoagulante radica en esas tres preguntas que tanto los he torturado: presencia de sangrado, magnitud de sangrado y localización. ¿Ok? No solo es conocer los agentes de reversión, es saber la disponibilidad que tenemos en el centro hospitalario. Fíjense que los nuevos anticoagulantes no tenemos ese anticuerpo monoclonal, a veces no tenemos el sulfato de protrombina, entonces, de protamina, perdón. Entonces, hay que ir a hablar con el jefe de farmacia, conversar qué tenemos a la mano, porque los pacientes nos llegan, ¿ok? Y no nos debemos volver locos, sino hacernos las tres preguntas y concluir rápidamente. Bien. Entonces, si tenemos plasma, si no tenemos plasma, cuántos plasmas tenemos, todas esas cosas hay que verlas, aunque parezcan tontas, hay que conocerlas. Redactar protocolos locales, importantísimo, ajustados a la realidad, ¿ok? A nuestra realidad, porque, como les digo, los protocolos internacionales, pues ellos tienen toda la medicación, nosotros no tenemos toda la medicación, sobre todo en un ámbito rural es muy difícil, y si estamos ajustados a la realidad, sabemos qué vamos a hacer con el paciente. Bien, no tenemos, hay que referirlo inmediatamente. Bien, medidas primordiales y, bueno, referir. Los protocolos hay que realizarlos con todos los especialistas que tenga el hospital. Si tiene hematólogo, bienvenido al hematólogo, al emergenciólogo, el internista, el cirujano, el ginecólogo, todos los especialistas deben intervenir en estos protocolos. Bien, bueno, espero haber resumido y no cansarlos, ¿ok? Los aspectos más importantes de la reversión de la anticoagulación. Es un tema amplio, ¿ok? Pero la idea es dejarlo claro, qué es lo que vamos a usar, cuándo lo vamos a usar, y bueno, como dice la diapositiva, detener el sangrado, que es lo que nosotros queremos. Ya, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Julián Carrero, por su participación en esta noche en el primer Congreso Internacional de Medicina de Emergencia. Realmente tenerle entre nosotros ha sido el día de hoy, en esta noche, un verdadero honor. La anticoagulación complica el manejo de muchos pacientes críticos, sobre todo de aquellos que llegan con trauma mayor. Con los nuevos y antiguos anticoagulantes existentes, la reversión de estos medicamentos se ha vuelto aún más desafiante. El doctor Julián Carrero nos ha permitido identificar los diversos medicamentos anticoagulantes y también las posibles estrategias de la reversión de los mismos. Doctor Carrero, en el contexto más general y debido a la importantísima escasez de plaquetas por la que estamos atravesando, ha habido una recomendación bastante fuerte desde los centros de hemoderivados de utilizar crioprecipitados en lugar de plaquetas. ¿Qué piensa usted al respecto? No se puede. O sea, bueno, en este caso que tú me estás comentando, el concentrado plaquetario solo tiene plaquetas, no tiene más nada. Bueno, están diluidas en plasma, pero realmente, por ejemplo, si tenemos una trombocitopenia, ¿ok? Lo ideal es utilizar plaquetas. En este caso, que tenemos alteración de la hemostasia secundaria, lo ideal es utilizar plasma. Entonces, quizás se pueden sugerir, bueno, en vez de plasma no tenemos plasma, utilicemos crioprecipitado. No, porque el plasma tiene todos los factores de la coagulación, los lábiles y los no lábiles. El crioprecipitado no. El crioprecipitado solo es rico en fibrinógeno, solo es rico en factor
8, ¿ok? Y quizás algunos multímeros de von Willebrand. Entonces, tiene indicaciones específicas. El crioprecipitado debe usarse en enfermedad von Willebrand, debe utilizarse en hemofilia solo cuando tengamos el factor recombinante 8, y debe utilizarse en coagulación intravascular diseminada por la disminución del fibrinógeno. No tiene más indicaciones. No es sustituto del plasma. El plasma fresco congelado para alteraciones de la hemostasia secundaria, en este caso, como estamos conversando hoy, es lo ideal. Es lo ideal de usar. Igual, el plasma fresco congelado no es sustituto de plaquetas, porque el plasma fresco congelado se congela, como dice su nombre, y las pocas plaquetas que tiene, digamos, ya no son funcionales, pues el plasma se congela y luego se descongela. Entonces, ninguno es sustituto del otro. Plaquetas aparte, concentrado, plasma fresco congelado aparte y crioprecipitado aparte. Todo, cada uno para su función específica. Tenemos que correr, es difícil, porque a veces la realidad se nos escapa a las manos. En un centro de salud uno tiene disponible plasma fresco congelado, y es algo que te llega a la emergencia y tú dices, pero ¿por qué no lo trataron en el centro de primer nivel? Porque no tienen plasma fresco congelado, incluso muchas veces no tienen vitamina K, que es el antídoto de la warfarina. Entonces, no tiene sentido, por ejemplo, si tienen solo plasma fresco congelado, nunca ponerle la vitamina K, porque la vitamina K es el antídoto. De entrada hay que poner la vitamina K y, de acuerdo a lo que se explicó, darle plasma fresco congelado al paciente. Bien, pero a veces no tienes nada, entonces simplemente tienes la información de que el paciente llegó, de que está anticoagulado y ya, y está sangrando, y eso es lo que sabe. Entonces nos lo envían al centro de segundo o de tercer nivel donde llega el paciente para nosotros resolverlo. Lo ideal sería que por lo menos en los centros de primer nivel se tuviese vitamina K, que es un medicamento barato, económico y bueno, salvatorio, realmente, porque es un antídoto ideal. O sea, la gente odia la warfarina. Yo amo la warfarina. Yo no la odio. O sea, quizás el problema de la warfarina es el sangrado, pero es un anticoagulante excelente. Es excelente, es barato y se puede controlar. Eso es algo fundamental que no tienen los anticoagulantes nuevos. Entonces, sí están basados en estudios y sí está demostrado que funcionan, pero tú no sabes qué nivel de anticoagulante puede tener una persona que lo utiliza de 45 años versus otra de 80 años. No sabes cuánto va a tener en el cuerpo anticoagulante. No sabes si está fuera o adentro o por encima de esa ventana terapéutica. No lo sabes, están basados en estudios, pero no se puede comprobar. La warfarina sí lo puedes comprobar. Hace el INR y sabes si el paciente está o por debajo o por encima del rango terapéutico o está en el rango terapéutico. Entonces, esos anticoagulantes los dejamos más que todo para los pacientes que son alérgicos a la warfarina, que no se pueden anticoagular con la warfarina. Pero bueno, nosotros los hematólogos no lo usamos tanto como otras especialidades. Y aparte es difícil de manejar, porque si tienes un paciente que está sangrando con rivaroxaban, que es Xarelto, con dabigatran, no tenemos el anticuerpo monoclonal, hay que correr, no sabes qué hacer, no sabes cómo medir, no sabes si le pusiste plasma fresco congelado, si ya realmente el anticoagulante está o no está presente en los niveles en el organismo. Entonces es más complicado. Muchísimas gracias. Conocer Gracias entonces las cascadas de la coagulación parecería ser trascendental para poder establecer de esa forma el mejor tratamiento, el más óptimo para nuestros pacientes anticoagulados. En el contexto de la transfusión masiva, cuya primera ronda incluye concentrados de glóbulos rojos y plasma y la segunda ronda plaquetas, el doctor Carrero ha sido enfático en decir que los concentrados de crioprecipitados no sustituyen en absoluto la administración de plaquetas. Me parece que no tenemos más preguntas, doctor Carrero. Quisiera recordar nada más a todos los colegas que se encuentran presentes que el hecho de que un paciente anticoagulado llegue a sala de emergencia sangrando no indica la reversión absoluta e inmediata de su INR. El doctor Julián Carrero ha sido bastante enfático en insistir sobre las consideraciones especiales que se debe hacer en todos los pacientes para poder considerar la necesidad o no de reversión de la anticoagulación, particularmente de la warfarina, que es de la que disponemos de antídotos. El doctor Julián Carrero es médico especialista en hematología y es actualmente médico tratante del Hospital General Docente de Calderón. Además, es el responsable del Centro de Hemoderivados
del Hospital de Calderón. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Hasta luego. Hasta la próxima, Julián. Un abrazo. Gracias.